¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos? Una vez más con ustedes, pero esta vez con una línea distinta de la vieja y querida programación nuestra, Agenda Abierta. Dios dirá seguramente cómo nos va a ir. Con simplemente rescatar el 10% de la gente que nos viene acompañando desde hace tantísimos años, estoy yo, en lo personal, más que satisfecho. Pasaron muchos años y había que darle un nuevo vuelco, un nuevo estilo a esto que me parece que va a ser más que interesante. Claro, primer programa de un nuevo ciclo significa una suerte de nueva aventura. En esa aventura hay que tener un padrino. Y tuve la suerte de invitar para el primer programa de este ciclo, apenas comenzándose hoy, a alguien al que aprecio mucho, que me quiere también mucho y me lo devuelve con afecto y con el mensaje propio del corazón, del alma, de lo que significa para cada uno de los cristianos, en mi caso también, esa necesidad de permanentemente estar presentando nuestros conceptos de vida y demás. ¿Quién es ese invitado para hoy? El padre Pablo Boca. Querido amigo, mi confesor, así que vaya uno ahora a saber quién nos va a ayudar a bendecir naturalmente este ciclo que comienza hoy con Agenda Abierta en su nueva forma. Ya volvemos con Pablo Boca.
Bueno, mi nombre es Pablo Boca, nací en Mercedes el 26 de febrero de un año del siglo pasado, que no viene al caso, no es tan importante. Nací en Mercedes. Mi familia, mis padres, soy el mayor de los 3 hermanos, mis padres vivían en ese momento en la esquina de 32 y 31, que era la casa de mi abuela paterna. Allí se casaron ellos y allí vivieron los primeros años del matrimonio. Hasta los 5 años yo viví allí, después nos mudamos a la vuelta de la escuela normal, donde después vivió mi familia muchos años, vivimos ahí. Y en el año 72, gracias a la presencia de una docente del Colegio San Patricio, Raquel Espil, cuyo aniversario de fallecimiento fue en estos días, ella me invita y me trae al Colegio San Patricio. Y ahí empieza mi vida en San Patricio, a partir del 72 en Jardín de Infantes. Cursé el Jardín de Infantes en el colegio, los estudios primarios, los estudios secundarios. Después, cuando va surgiendo mi vocación, acompañado en el discernimiento por sacerdotes de la comunidad, en ese momento acá en la parroquia estaba el padre Peter Daven, estaba el padre Andrés Quinn, el padre Tomás O'Donnell también, bueno, y otros sacerdotes de la congregación que yo fui conociendo, con quienes me fui guiando o dejándome guiar, dejándome acompañar. Fue surgiendo el tema de la vocación a la vida religiosa, sacerdocio. Si bien yo de chiquito empecé a ser parte de la Acción Católica y era parte del grupo de acción de niños de la Acción Católica en la catedral, en el edificio de atrás de la catedral, donde hoy hay una casa de comercio, de regalos, ahí era el viejo edificio de la acción, donde funcionaba la Acción Católica. Y bueno, si bien iba a misa a la catedral, después de la primera comunión, porque era la iglesia donde iba mi abuela a misa todos los días y yo la acompañaba y hacía de monaguillo. Después, cuando empieza la escuela secundaria, si bien había hecho los sacramentos de la comunión y de la confirmación en San Patricio, en la escuela primaria, yo participaba en misa mucho en la catedral de chiquito. Después, cuando empiezo el colegio secundario, el padre Tom empezó a armar un grupo de jóvenes. Empezó a invitar a alumnos de la escuela, entre otros chicos de otros colegios de Mercedes. Había chicos de la Escuela Industrial, de Misericordia, de Nacional, de Parroquial, de distintos chicos y chicas de distintos colegios de Mercedes del secundario. Y ahí empecé a participar más en la vida de San Patricio como comunidad parroquial. Si bien la parroquia se crea en el 84, bueno, la iglesia, el culto estaba, había misa los domingos, había casamientos. Entonces, de chico, ya a partir de la confirmación, te diría que con esta invitación del padre Tomás y siendo parte del grupo de jóvenes, mi vida de fe o mi vida cristiana empezó a desenvolverse más en San Patricio. Y ahí fue también naciendo mi vocación. Acompañado durante la escuela secundaria por estos sacerdotes, cuando llega el momento de terminar el colegio, decido ingresar al seminario, pido la admisión. El padre Juan Manio ya estaba en Mercedes, él era el superior en ese momento, era el delegado del provincial, superior de los padres palotinos en Argentina, y era también el párroco de San Patricio, recién nombrado párroco. La parroquia se había creado en el año 84. Así que cuando yo decido entrar al seminario, es con el aval de él, y ahí viajo a Santa María, la ciudad de Santa María, que está en el centro del estado de Río Grande do Sul, en Brasil. Y allí curso mis estudios de filosofía, de teología y también el noviciado. Comenzamos, cuando yo llego a Brasil en el seminario, éramos cerca de 80 seminaristas, entre los cursos de filosofía y los cursos de teología. En mi grupo éramos 24. Después de todo el camino de preparación, de formación para el sacerdocio, para la vida religiosa, terminamos 3. Solamente de esos 3 me ordené yo solo. Otro llegó, hizo sus votos, su consagración final, perpetua, sus promesas perpetuas, y quedó como hermano palotino, pero no llegó a acercarse al sacramento del orden sagrado. Y el tercero quedó un tiempito, fue renovando sus promesas, su consagración durante un año y al final terminó saliendo y hoy
tiene su familia en Brasil. Permanecemos en contacto los tres, que somos los que terminamos, después de un camino de varios años, donde habíamos comenzado 24 compañeros, 24 estudiantes, todos jóvenes de 18, 19, 20 años más o menos. Pensando hoy en los años en Santa María, en el seminario, yo recuerdo cuando, claro, yo estaba en el secundario y participaba mucho en la vida en San Patricio. Venía todos los días a la misa diaria, veníamos varios del grupo de jóvenes, no era yo solo, ayudábamos en la misa con las lecturas, veníamos el fin de semana, ayudábamos en la misa el domingo, había casamiento, poníamos la alfombra para el casamiento, abríamos la puerta, cerrábamos la puerta, todo lo que se necesitaba en la parroquia, el grupo de jóvenes como tal estábamos, más allá de visitar, no sé, a los enfermos en el hospital, un geriátrico, juntar diarios para esto, hacer lo que fuera, estábamos. Y yo estaba y a mí me gustaba. Y una vez papá viene y habla con el padre Peter, preguntándole, y con el padre Juan, preguntándole, a ver, que él veía que yo estaba mucho en San Patricio. Papá había sido de la Acción Católica, de jóvenes también en su momento, y estaban mucho en la catedral con el padre Crosa, después el padre Tomás, el padre Ángelo, bueno, toda gente de otra época. Y él se daba cuenta que, bueno, había algo. Y después esto yo lo supe por papá unos años después, que esta historia y este encuentro con los sacerdotes de la parroquia. Y que el padre Peter le dijo, nosotros vemos que hay algo, pero no decimos nada. Porque si es vocación, si es una cosa, si es un llamado de Dios, bueno, esto va a ir para adelante. Y si no, quedará en alguien que, bueno, tiene voluntad y generosidad de dar tiempo y de ayudarnos en lo que necesitamos, y después aparecerán otras prioridades o otros intereses. Yo esto lo supe años después. En casa no fue una gran sorpresa por el hecho de que esto se fue dando despacito, de a poquito. Entonces no es que hubo algo que de repente generó una situación nueva, diferente. Es como que se fue viviendo. Mi abuela era una persona de mucha fe, papá y mamá también eran personas de fe, por ahí menos práctica. Mi abuela era de misa diaria. Entonces es como que todo eso se fue inculcando en la familia, mis hermanas también, creyentes, familia cristiana típica, digamos, normal, media, ¿no? Misa en las celebraciones, desde la misa dominical, los sacramentos, bueno, Dios era una realidad presente en la vida de la familia. Entonces, desde ese lugar no hubo algo muy sorprendente. Sí, el hecho de tener que ir a Brasil, porque bueno, una cosa era entrar al seminario en Argentina, en Mercedes, o por acá cerca, y otra cosa era irte a Brasil. Yo me acuerdo que una vez estaba Monseñor Ogninovich de visita en la parroquia, y yo todavía no había entrado al seminario, y él me decía, vos tenés que quedarte acá, vos tenés que estudiar acá. Y a lo cual yo le respondía, digo, Monseñor, le digo, yo voy a entrar con los palotinos y el seminario está en Brasil. Entonces yo lo tenía muy asumido. No tenía idea, no tenía conciencia. Después uno piensa con el tiempo y decís, te fuiste a Brasil, joven. Me acuerdo que nos fuimos en febrero, fuimos en el auto de la parroquia de San Patricio de Belgrano, con el padre Tomás, que nos acompañó, y un seminarista más grande, el padre Mariano, que falleció hace unos años, y entrábamos 3 argentinos en ese momento, 2 muchachos de la parroquia San Patricio de Belgrano y yo de Mercedes. Salimos en febrero, y mis vacaciones fueron en julio. Yo volví a Mercedes después de medio año, 2 semanas de vacaciones, y me volví a Brasil, y hasta principios de diciembre no volvía. No existía en ese momento ni celulares, ni internet, ni ningún tipo de conexión. Estaba todo bien mientras no te avisaban que había algo o que pasaba algo. La llamada por teléfono era para alguna fecha especial, un cumpleaños, alguna cosa muy... Y si no, era el correo, eran las cartas vía aérea, ¿no? Correo postal. Pero bueno, una época muy linda, muy divertida. Como decía antes, bueno, la sorpresa fue el hecho de decidir ir a Brasil. ¿Por qué Brasil? Y ahí, bueno, contar que la comunidad tenía su seminario en ese momento, y que la formación era en común, Uruguay, Argentina y Brasil, y que la casa de estudios estaba en el sur de Brasil, en Santa María.
Papá al principio, no digo que le costó un poco, pero es como que él, esto de la distancia, yo creo que hoy pienso, le costó un poquito más al principio. Después bien, después acompañó. Mamá de entrada acompañó siempre. Mis hermanas también, mi abuela también. Fue un poco habituarse a esto de no estar más en la vida cotidiana de la familia. De repente te fuiste y por 4 meses estabas afuera. Poco a poco se fueron acostumbrando o nos fuimos acostumbrando. Pero bueno, eso no cambió, no impidió la relación, al contrario, por carta, después en las vacaciones. Así que desde ahí no hubo ningún tipo de obstáculo, digamos, ni a la vocación ni a mi persona. Y si por ahí hubo miedos o dudas por parte de ellos, nunca me lo transmitieron. Al contrario, siempre me alentaron a hacer lo que yo consideraba que era bueno para mí. Me acuerdo de una carta de papá hace años, en los primeros años: ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás contento? Si no te sentís contento, volvé, te esperamos, ese tipo de cosas, ¿no? Pero muy por ahí, tampoco era algo que yo creo que al contrario, ellos viéndome bien, iban dándose cuenta que todo estaba bien y que era lo mío. Además me veían contento. Obviamente a lo largo de tantos años, en algún momento uno se va replanteando. Yo me acuerdo de un momento de replantearme por ahí, al final de la filosofía o durante años del noviciado. Ahora no tengo muy concreto el momento, pero sí me acuerdo. Fue antes del 88, eso sí recuerdo, antes de la muerte del padre Juan Maño, porque estaba de vacaciones acá en San Patricio, justamente acá en la parroquia, arriba en el living, y de estar charlando con el padre Eugenio Lynch, que después fue el párroco de Suipacha, y de un poco de expresarle, no sé si la palabra es duda, pero un poco uno se cuestiona, ¿es realmente, no es realmente? Si es lo que me gusta, sí, yo tengo la certeza que a mí me gustaba, pero después esto de que para toda la vida, a ver si realmente uno está viendo las cosas claras o por ahí confunde lo que puede ser la voluntad de Dios con un deseo o un gusto personal solamente, ¿no? Claramente la voluntad de Dios se manifiesta a través de la naturaleza y el propio deseo, el gusto. El padre Kevin O'Neill siempre hablaba del gusto por las cosas de Dios como un criterio en el discernimiento vocacional. Y eso a mí siempre me quedó muy marcado, esas palabras de él. Yo digo, bueno, si a mí me gusta, quiere decir que la voluntad de Dios es esta. Pero bueno, en algún momento te lo preguntás, yo me lo pregunté, ¿será? O por ahí es algo muy mío y no tan de Dios. Y me acuerdo de conversarlo aquí arriba, en la sala de comunidad con el padre Eugenio, una vez bastante, en esos tiempos, en esos días de las vacaciones. Y después, poco a poco, eso pasó. Y no llegó a ser ni crisis ni duda, simplemente eso de parar y decir, pará, está todo bien, pero ¿será realmente esto de Dios? O por ahí es más mío que de Dios. Y el hecho de tenerlo a él y poder conversar con él en ese momento, cuando precisás la persona en el momento justa, no en el momento justo, la persona justa, bueno, estuvo el padre Eugenio y a lo mejor con 2 o 3 palabras, una charla con él, yo seguí adelante lo más bien y no llegó a ser un tema importante, pero bueno, sí fue un momento que, en algún momento como todo, uno en la vida te preguntás, ¿por dónde voy? ¿Es realmente lo que quiero? Terminado el tiempo de formación, los estudios en Brasil, en la ciudad de Santa María, en el sur de Brasil, primero me ordeno de diácono el 12 de diciembre del año 91 en Suipacha. Fue la única ordenación que hubo en Suipacha antes de tirar abajo la vieja iglesia y construir la iglesia nueva, la iglesia actual. Fue mi ordenación diaconal, porque yo había hecho un año en parroquia, que era el tiempo de experiencia parroquial, pastoral, y me había tocado hacerlo en Suipacha. Entonces quise ordenarme como diácono allí. La ordenación sacerdotal fue acá, en San Patricio, el 10 de julio del año 92, y mi primer destino fue Castelar, la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Pompeya en Castelar. Allí estuve desde enero del 92 como diácono, me ordeno en San Patricio Mercedes, pero ya estaba destinado a Castelar, hasta mediados del año 96. Fue mi primer destino como sacerdote. Me ordeno un viernes, me acuerdo que era viernes, 10 de julio, a la tarde, en San Patricio, aquí en Mercedes, me ordena Monseñor Emilio Ogninovich, era el obispo de Mercedes, él todavía,
él es de quien recibo el sacramento del orden, misa a la tarde y después fiesta en el gimnasio del colegio, con gente de todas las comunidades palotinas. Era un mundo de gente. El padre Santiago en su momento, que era el párroco aquí, que estaba encargado de Mercedes, el párroco era el padre Cornelio, pero en realidad Santiago fue el que se ocupó un poco de toda la logística, de toda la preparación de la celebración y después del encuentro con empanadas y algo para comer y torta en el gimnasio. Vino mucha gente de Castelar, yo estaba en Castelar, vino gente de San Antonio de Areco, de Suipacha, de Belgrano, mucha gente de acá, exalumno del colegio, vocación mercedina de la casa, entonces había mucha gente. Mi familia estaba acompañándome, eso fue el viernes 10 de julio, el sábado 11 rezo mi primera misa acá en la parroquia San Patricio, acompañado, predicó el padre Cornelio, me acuerdo, presidí yo y predicó el padre Cornelio, y después el domingo 12 rezo mi primera misa como sacerdote en Castelar, también con una fiesta en Castelar, ya con la comunidad local y acompañando siempre mi familia. Recuerdo que después del día de la ordenación, la fiesta fue en el gimnasio del colegio, en Mercedes. El domingo, mi primera misa en Castelar, la fiesta fue en Castelar, en el salón de actos del colegio de Castelar. Y después de la primera misa, ya hicimos una fiesta más reducida. Fuimos a cenar a Tomás Jofré, a lo de Silvano, en ese momento, que eran las pastas, con los sacerdotes y los seminaristas. Y bueno, y en cada celebración siempre mi familia acompañó, como te decía antes, papá, Raúl, que todo el mundo lo conocía por Coco Boca, mamá Marta, y mis hermanas, Marcela y Mariana, que son menores, yo soy el mayor de los tres, y en el año 92 mi hermana menor ya estaba casada y ya había nacido mi primer sobrino, Alan, que tenía en ese momento 2 años, chiquito. En el video de mi ordenación, si no me equivoco, mi primera misa, creo que es la ordenación casi seguro. En un momento se escucha una voz que dice tío, y es mi sobrino que estaba en los primeros bancos, upa en brazos de su madre, y que me llamaban, no sé qué le dirían, alguien le diría tío Pablo, no sé qué, bueno, cuestión que se escucha la voz de mi sobrino chiquito, 2 años, diciendo tío. Y así, bueno, mi primer destino fue la parroquia de Pompeya, en Castelar. Allí estuve hasta el año 96, hasta el mes de agosto. En ese año a mí me proponen retomar los estudios y hacer una licenciatura en teología. Y la propuesta es ir a hacerlo en Roma. Entonces viajo en agosto del 96 y estoy cursando en Roma los estudios en la facultad de los carmelitas, de los padres carmelitas, en el Trastevere, en Roma, cerca de la casa general nuestra, 15-20 minutos caminando, y hago la licenciatura en teología con especialización en espiritualidad. Y estoy en Roma hasta fines del 98. Vuelvo después de la Navidad, sí, o antes de la Navidad, fines del 98 estoy volviendo para acá, no recuerdo bien, creo que fue entre Navidad para las fiestas y Año Nuevo. Vuelvo para Argentina, bueno, las fiestas en casa, después de 2 años y pico afuera, enero de vacaciones, y ahí tengo como destino nuevamente la parroquia de Castelar, por 1 año. En el 99 vuelvo a la parroquia de Castelar, y después a fines del 99 hay varios cambios de todos los sacerdotes, o la gran mayoría de los sacerdotes palotinos, y mi destino es Suipacha. Así que, habiendo estado en el año 90 como seminarista, vuelvo a Suipacha como sacerdote, acompañando al padre Vivian, que iba como párroco, y mi tarea era acompañarlo en la parroquia y un poco ocuparme de la parte pastoral de los colegios, del colegio nuestro, el colegio San Luis en Suipacha, y también ayudar en el colegio de hermanas, en el colegio del Carmen. Así que estuve en Suipacha del 2000 a mediados del 2002. Mitad del 2002, el padre Derry es trasladado a Irlanda para trabajar en el seminario, acompañar a los seminaristas como responsable de la formación, y nosotros teníamos en ese momento seminaristas, estudiantes en Argentina, que vivían acá en Mercedes, en una casa fuera de la parroquia, y estudiaban en el seminario, cursaban en el seminario de Mercedes. Entonces, bueno, me proponen hacerme cargo de ese momento, de esa primera parte de la formación, y después de 2 años y medio en Suipacha, vengo para Mercedes en el año 2002, julio, vacaciones de invierno,
el traslado viene para Mercedes. Y estoy en Mercedes hasta fines de diciembre del 2008. Vengo para Mercedes en el 2002. Yo en junio del 2002 cumplía 10 años de ordenación sacerdotal. En esos 10 años ya había pasado por Castelar, por Roma, con el motivo de los estudios. En Roma había estado como vicerrector de una iglesia nuestra, que está en el centro de Roma, que pertenece a nuestra provincia, la provincia irlandesa. Mientras estaba estudiando, era un servicio a la comunidad. Acompañaba al rector, al responsable de esa iglesia. Voy para Suipacha siempre como vicario parroquial, siempre ayudando al párroco y con tareas en los colegios. Yo desde que me ordené siempre estuve en comunidades nuestras, parroquias, con colegios palotinos. Entonces siempre la tarea de la escuela estuvo presente desde el principio. Ya como seminarista en el año 90 en Suipacha, después en Castelar, como sacerdote en Suipacha. Vengo a Mercedes en el 2002, cumplo mis primeros 10 años de ordenación. Y ahí estoy en Mercedes con el padre Tomás, con el padre Florencio, el padre Santiago antes, el padre Peter, hasta que se dan los cambios en el año 2006 y yo seguía. Primero viviendo en la casa de formación y después ya viviendo directamente acá en la parroquia. Acompañando a los sacerdotes, al responsable de la parroquia, al párroco, y acompañando la tarea del colegio, desde lo pastoral, desde lo legal, bueno, como representante legal. Fin del 2008 me destinan a Belgrano, ya con una responsabilidad nueva que era ser el párroco de la parroquia San Patricio de Belgrano. Hasta ahora yo acompañaba, pero la última responsabilidad yo sabía que era de otra persona, había alguien más. Ahora yo iba, éramos 3 sacerdotes en ese momento, fuimos 3 por varios años, pero bueno, la última responsabilidad ya era mía. Entonces empezaba una tarea nueva, linda, linda desde lo personal en cuanto elección personal, es decir, saber, vos estás como sacerdote en cualquier lugar y ejerces tu sacerdocio y acompañás a la comunidad, a las personas, a sus necesidades, pero el ser párroco implica esa responsabilidad de saber que es un poco la figura del pastor que salía, bueno, que
poco celebramos, estamos en la quinta semana del tiempo de la Pascua, el cuarto domingo es muy fuerte la figura del buen pastor. Y yo creo que en estos años, estos últimos 15 años de mi sacerdocio, de 2009, fin del 2008, diciembre del 2008, hasta diciembre del año pasado, que estuve en Belgrano 15 años, ese ser párroco es la conciencia de saber que sos el pastor de todos. Por más que haya otros sacerdotes acompañando, no es un tema solo de responsabilidad, es un tema de decir, bueno, a ver, yo soy de esta comunidad, si yo pertenezco a esta comunidad por opción, por elección, más allá de la propuesta de cambio, de movimientos dentro de la congregación, uno acepta un cambio y ya entonces, bueno, pasa a ser elección personal. Primero es una propuesta del superior, después cuando lo aceptas ya pasa a ser decisión personal, con conciencia. Y eso está bueno porque era saber que, bueno, esta es la parte de la iglesia que a mí el Señor me confía para acompañar desde este lugar. ¿Sí? Va más allá del rol, va más allá de la figura, pasa por un tema de compromiso, de pertenecer. Me pertenece y yo pertenezco, ¿no? Es un poco como la imagen del Evangelio, de la vid y los ramos, ¿no? El tema de la pertenencia a la iglesia, de la pertenencia a la persona de Cristo, de la pertenencia a una comunidad concreta, ¿no? Y de ser quien conduce, quien acompaña, quien cuida, quien protege de alguna manera la vida, la fe, el camino de vida cristiana de esas personas, de esa parte de la iglesia. Así que fue una experiencia muy, muy rica, fue nueva para mí, fui descubriéndola gracias a la comunidad y gracias a los sacerdotes que estaban conmigo. Uno de ellos el padre Carlos Cravea, que era un sacerdote mayor, que falleció en el año 2015, falleció con 80, 81 años, con una experiencia de vida, de haber pasado por distintas comunidades, que es el que, bueno, frente a lo nuevo o frente a de repente las cosas que se van presentando, que uno tiene que tomar decisiones, él siempre decía, bueno, tranquilo, despacio, vemos, pensalo. Fue alguien que me acompañó mucho y que me ayudó mucho en ese momento, así como al principio estuvieron los sacerdotes que me acompañaban en el discernimiento vocacional, o los sacerdotes con quienes convivíamos en las distintas comunidades, que te van formando también. Uno se forma en la parte académica, de distintas áreas, pero después el mismo ministerio, la comunidad y tus hermanos de comunidad también te van formando y van ayudando a moldear el ministerio y el sacerdocio. Entonces, bueno, él estuvo mucho en esa primera parte, en esos primeros años en San Patricio, falleció en el año 2015. Estuve en Belgrano hasta diciembre del año pasado. Ya el año pasado se charlaba la posibilidad de movimientos, de cambio, hacia varios años que varios de nosotros estábamos en el mismo lugar. Entonces la propuesta es volver a Mercedes, con la tarea de acompañar al padre Johnny como párroco en la parroquia, en San Patricio, asumir otra vez la responsabilidad de la representación legal en el colegio y acompañar la parroquia de Suipacha al padre Berti y el colegio San Luis otra vez también como representante legal. En ese interín nosotros tuvimos retiro el año pasado acá en octubre, acá digo en San Patricio, en Mercedes, y el padre Humberto me propone por qué no hacer un cambio y asumir yo como párroco de Suipacha, viviendo en Mercedes, y en lugar de acompañarlo yo a él como párroco, quedársele en Suipacha acompañando la vida de la parroquia, la tarea, y acompañándome él a mí como mi vicario y yo su párroco o párroco de la parroquia, pero con cama en Mercedes, en San Patricio en Mercedes. Así que bueno, ahora en marzo, hace poquito, hace 15 días atrás, la propuesta la presentamos al provincial, estuve de acuerdo, al obispo, a Monseñor Jorge Eduardo, y estuvo de acuerdo. Entonces, bueno, fue asumir la parroquia y me acompañó el obispo y el obispo auxiliar, Mauricio, más Daniel Guerra, que es el vicario general de la diócesis, de la arquidiócesis, y los sacerdotes de la comunidad. Y tuvimos la misa de inicio del ministerio como párroco de Suipacha. Una cosa muy linda, porque estar en Mercedes es estar en casa, y yo le decía a la gente de Suipacha, estar en Suipacha también es estar en casa. Yo estuve en distintas oportunidades, como seminarista, como sacerdote, y bueno, ahora otra vez
esto de volver y con esta responsabilidad que te contaba recién, como me pasó en Belgrano, también en Suipacha. Y está bueno también porque es una comunidad querida, conocida de mucho tiempo, con mucho vínculo, con mucha gente querida y conocida, ¿no? Entonces está bueno poder ofrecer este servicio ahora a la gente de Suipacha desde este lugar. Por más que no esté viviendo allí, por más que siga el padre Humberto, pero bueno, yo acompaño desde acá y voy cada vez que pueda. En este momento el padre Johnny está en Irlanda, va a estar unos meses afuera, entonces eso me limita un poquito, pero estoy tratando de organizarme con algún sacerdote que me cubra, de vez en cuando a una misa del fin de semana, como para poder hacerme presente y acompañar un poco la vida de la parroquia en Suipacha. El colegio también, empecé a ir el miércoles, así que ahora estoy una vez por semana voy como para poder estar en la escuela, acompañar los colegios, rezar misa, confesar, bueno, un poco la parte pastoral de las dos comunidades educativas, tanto el Colegio San Luis, que pertenece a la congregación, como el Colegio del Carmen, que pertenece a las hermanas, que es el mismo pueblo, es la misma comunidad, siempre lo fue. Entonces, otra vez en Mercedes, después de 15 años, otra vez acá, esta vez ahora acompañado con el padre Johnny Sweeney. Y volviendo a Mercedes, pienso en quienes fueron referentes y me acompañaron durante toda mi vida. Ya te digo, empecé en el Jardín de Infantes hace muchos años, que San Patricio es mi casa, viva en Mercedes o no viva en Mercedes, es mi familia, es mi comunidad y yo soy parte de ella, de la historia también. Alguien me decía el otro día en el colegio, estaban hablando un profesor con uno de los cursos sobre la historia del colegio, y alguien dijo, preguntale al padre Pablo, que por poco no fue pupilo en San Patricio, porque es verdad, por poco no fui pupilo, pero bueno, son muchos años. Pienso primero en el padre Quinn, que era rector del colegio, que fue quien casó a mis padres, que me conocía desde que yo nací prácticamente. El padre Peter, yo estaba en el Jardín de Infantes y él me tomaba de la mano y me sacaba a dar una vuelta por el patio, era mi paseo cuando yo salía de la sala de jardín. Venían a casa, venían de visita. El padre Humberto, que llegó cuando yo estaba en la escuela primaria, que hoy está en Suipacha, con sus 81 años recién cumplidos, venía de África en ese momento. La imagen de los sacerdotes para nosotros en el colegio eran todos, viste, siempre con camisa gris, camisa azul, camisa celeste, camisa negra, y de repente apareció el padre Humberto con una camisa floreada, con un sombrero de paja, pero bueno, era parte de la cultura y de la forma del sacerdote vestirse en Tanzania, en Kenia, en África, en los años 70, cuando llega a la Argentina. Después, bueno, el padre Cornelio, que si bien él no estaba en Mercedes cuando yo estudié, él después viene, cuando muere el padre Juan Magnon, que fue quien me recibe en la comunidad como superior. El padre Cornelio es quien lo reemplaza, fue quien predicó mi primera misa. Yo recuerdo algo que él siempre dijo en la homilía de la primera misa mía, en Mercedes en el 92. Entre las cosas que él dijo, él decía, al altar no se llega solo. Y esas cosas, viste, que te van marcando, como esto que decía el padre Kevin O'Neill, que también me acompañó mucho en tiempo de discernimiento y en los primeros años del sacerdocio, que el gusto por las cosas de Dios es uno de los signos del discernimiento vocacional. Son esas cosas que te van quedando y que después uno va aplicando y decís, cuando pasan cosas tenés razón, la presencia de la comunidad, de la iglesia, de los amigos, de los sacerdotes. Al altar no se llega solo, al altar se llega en comunidad, se llega con otros, con personas, ¿no? Un poco los referentes, o sea, el padre Florencio, después, a quien yo conocía desde que yo iba al Faji a visitar las comunidades, y él estaba en Moreno allí. Después convivimos sus últimos años acá en Mercedes, falleció en Irlanda en un accidente de tránsito. No sé, no quiero olvidarme de nadie. El padre Johnny O'Connor, que nunca estuvo en Mercedes, pero que fue mi primer párroco y me acompañó, y somos amigos hasta el día de hoy. El padre Tomás también. Tantos sacerdotes, Eugenio, que estaba en Suipacha, el padre José Campion, que estuvo muchos años en Mercedes, y después estuvo en Suipacha, cuando yo hice mi año pastoral. En fin, todos los sacerdotes de la comunidad, hasta llegar a los padres con quienes estamos hoy.
ya te digo, de la época de antes, bueno, Santiago, obviamente, cuando yo vuelvo a Mercedes, Santiago era el párroco que en ese momento, en el 2002, se mandó el trabajo inmenso. Vos hablabas al principio de una aventura. Bueno, toda la restauración y renovación de la iglesia es una obra que San Patricio y la Comunidad de Mercedes le debemos al Padre Santiago. Fue un año con gente viviendo en la casa, trabajando día y noche en la iglesia, y en un año se restauró y se reinauguró la iglesia con todo. Hermoso, un trabajo enorme, trabajo de gigante, como le dijo el Padre Eugenio en la misa en ese momento a Santiago. Este año Santiago cumple 50 años de sacerdocio, así que lo va a celebrar en Irlanda, si Dios quiere, en el mes de junio. Algunos de nosotros vamos a acompañarlo. Yo me voy a hacer una escapadita para poder acompañarlo. Él me invitó y a ver, es un placer, es una alegría poder estar, poder acompañar. Y también desde este rol nuevo ahora como delegado provincial, como superior de los padres palotinos en Argentina, tarea que me encomendaron el año pasado. Entre las cosas que venían con el cambio de Belgrano a Mercedes, bueno, venía la parroquia de Suipacha y venía la tarea de este nombramiento, que es por un periodo de 3 años. Entonces también desde ese lugar, representando a la comunidad, estar presente cuando Santiago celebre sus 50 años de ordenación. Él hace unos años que está trabajando en el norte del país, en Salta, está como prestado en la figura, hace años, ya debe ser casi 10 años, en una parroquia que cerquita, ayuda en una parroquia cerquita de la ciudad de Salta, a pocos kilómetros, y, a ver, está no retirado, pero bueno, cumplió 74 años y tiene este permiso de poder acompañar esa comunidad. Es un acuerdo que se hizo entre la provincia, la congregación y la parroquia en Salta. Ahora viaja para Irlanda en mayo para celebrar sus 50 años. Y bueno, como te decía, voy a acompañar y algunos de nosotros también. Es una escapadita, me gustaría poder tomar más tiempo, pero bueno, un poco todo esto de las nuevas tareas y responsabilidades, como delegado en Argentina, con este cambio reciente a Mercedes, con la parroquia de Suipacha, con los trámites todavía de lo que implica asumir la representación legal de los colegios, que lleva tiempo. Gracias a Dios somos un equipo, no soy yo solo, obviamente, somos un equipo. Yo vengo a sumarme a gente que ya viene trabajando, incorporamos a algunas personas nuevas que pertenecen, a ver, que se habían jubilado y que bueno, yo convoqué nuevamente para acompañarme acá en el Colegio San Patricio en Mercedes, y de a poquito, bueno, vamos formando el equipo y vamos retomando la tarea y vamos haciéndonos cargo un poco de todo lo que viene por delante. En ausencia del Padre Johnny, también acompañando la responsabilidad de la parroquia que este año, el 17 de marzo, celebró sus 40 años de existencia. La iglesia, en el año 32, el templo, el edificio, va a cumplir 100 años. Desde 1932, el padre Tomás Ligi edificó la iglesia. Era la iglesia del colegio, era la capilla de la escuela. Primero era una capilla chiquita, que hoy es el laboratorio del secundario, después fue lo que hoy es el salón de actos, la capilla grande, y después los espacios quedaban chicos y se toma la decisión en 1930 de edificar el actual templo, que se inaugura el 17 de marzo del 32. Va a cumplir 100 años, pero la parroquia, San Patricio no era parroquia. Había misas en la semana, había misas los fines de semana, había casamientos con autorización del obispo en un primer momento, o del párroco de la catedral, porque como no era parroquia no había registro de sacramentos. Todo lo que era matrimonios quedaba registrado en la catedral. San Patricio no era parroquia, recién se hace parroquia por decisión de Monseñor Emilio y con el acuerdo de los padres palotinos, el padre Juan Manion, que era el superior, y el acuerdo de Irlanda, y bueno, Juan Manion termina siendo el primer párroco. Así que celebramos este año 40 años de parroquia. Ya parroquia implica jurisdicción, territorio, otras responsabilidades, otros compromisos, las capillas. Actualmente tenemos la capilla de Altamira, la capilla de Tomás Jofré, donde hay misa una vez por mes, el tercer martes del mes. Yo todo esto lo estoy aprendiendo, porque para mí ahora es nuevo. Cuando yo estaba en San Patricio, ya te digo, cuando estudiaba no era parroquia, y después cuando era parroquia tampoco estaban las capillas, estaban las escuelas rurales, parte de la jurisdicción parroquial,
la 27, la 4, la 6, la Verde, Altamira, Jofré, pero no había capillas. Se celebraba misa una vez por mes, o catequesis o comuniones en las escuelas. Ahora tenemos, gracias al Padre Tomás, al Padre Johnny y a la comunidad, tanto de Mercedes como de Altamira, de Jofré, los lugares propios para la celebración del culto. Son capillas lindas, con lindas comunidades. Celebré esta semana, el martes en Altamira, que es el cuarto martes del mes. El tercer martes del mes la misa es en Jofré, o sea que me toca en mayo, porque celebró Johnny ahora en este mes de abril. Así que bueno, va a ser encontrarme con la gente a quien conozco en parte, pero bueno, la gente también va cambiando, se va renovando la comunidad y con el paso de los años uno va y viene y bueno, siempre te encontrarás con gente nueva, que está bueno porque también enriquece a la comunidad. Así que de a poquito asumiendo todas estas tareas nuevas en este marco de celebración de 40 años de historia y de vida de San Patricio. Para mí, muy, como te decía antes, todo muy parte mía. Si bien no era parroquia, yo recuerdo la misa del 17 de marzo de 1984. Nosotros, grupo de jóvenes, hicimos la limpieza general de la iglesia la noche antes. Terminamos a la madrugada. Y el 17 de marzo se celebró la misa y después la fiesta de la creación de la parroquia se hizo en el Club Quilmes. El 17 de marzo de 1984. Y bueno, llegado a este momento de vida, yo ahora en julio cumplo 32 años de sacerdote. Así que pensando en esto que dijo el Padre Cornelio, en esa primera misa que al altar no se llega solo, aprovecho también la oportunidad para agradecerle a toda la comunidad que me acompañó siempre y que me acompaña nuevamente, que me recibe en Mercedes, en Suipacha, a quien yo quiero acompañar y bueno, poder aprovechar y darle gracias a todos, porque si uno es sacerdote, lo es gracias a la gente que hace que uno pueda vivir su sacerdocio día a día, ¿no? Se vive el sacerdocio en función del servicio a la iglesia. Así que contento de estar en Mercedes, contento de poder también recibirlos a ustedes y poder estar charlando con vos, Héctor, con Marcelo, y bueno, nada, agradecerle a toda la gente y con alegría arrancar este año nuevo que me toca empezar otra vez una etapa nueva en Mercedes. Bueno, primer programa y con el padrino de lujo de Agenda Abierta en esta nueva forma, en este nuevo estilo, en este nuevo formato, valga la redundancia. Nada más y menos que Pablo Boca, el sacerdote, el amigo, el confesor, el que es capaz de darme en lo personal esa necesaria calma que a veces buscamos y no encontramos entre los comunes, entre los nuestros, entre nuestros amigos. Él está allí para decir, mira, pienso que, o mira, está todo bien. Nada menos que Pablo, padrino de Agenda Abierta. Será hasta la próxima semana, si Dios así lo permite. Dios dirá también quién será el invitado de turno. Chao.